Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada. Estamos leyendo el libro de Waggoner, capítulo 9, que es El Señor, nuestra justicia, se llama así el capítulo. Estamos en una diapositiva donde está la historia de Josué, bueno, del sacerdote, el sumo sacerdote Josué. Y hay muchas lecciones aquí maravillosas en esta, bueno, fue una visión de Zacarías. Y dice lo siguiente, está en Zacarías 3 del 1 al 5. Dice, el Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Eterno, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Dijo el Eterno a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba ante el ángel, vestido de ropa sucia. El ángel mandó a los que estaban ante él, quitadle esa ropa sucia. Entonces dijo a Josué, mira que he quitado tu pecado de ti y te vestí de ropa de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron de ropa limpia mientras el ángel del Eterno estaba presente. En esta visión vemos lo que sucede en el proceso de la justificación por la fe. Veíamos que Josué era un sumo sacerdote. Estamos hablando de una figura de autoridad religiosa, un líder religioso. Y vemos acá que Josué tiene problemas porque este Josué está vestido. Y el vestido está sucio, ropa sucia, que representa nuestro pecado, nuestra propia forma de obrar, que por supuesto no es la de Dios, por eso es ropa sucia que está vestido. Entonces, Josué tiene una fachada ante la gente, es un sumo sacerdote, él es el levita, los levitas son preparados para el ministerio del Señor, pero él está ejerciendo una religión formal, él está ante el pueblo, pues es un líder, es el sumo sacerdote, entra una vez al año al santuario, pero Josué está vestido de ropa sucia, aunque tiene las prendas sacerdotales. ¿Por qué Zacarías dice que es sumo sacerdote? Bueno, porque lo está viendo con sus prendas religiosas, pero están sucias. Interesante esto. Pero entonces aquí vemos en la visión que dice que el ángel del Eterno está delante de él, está parado al frente. Y a la derecha de Josué está Satanás. ¿Tiene de qué acusar Satanás a Josué? Pues por supuesto, de mucho. Pero si Zacarías está viendo esta visión es porque Josué, el Espíritu Santo, le ha mostrado esa ropa sucia, ese pecado. Y él ha deseado que el Señor le dé su justicia. Siendo él un sumo sacerdote, ¿no? Que uno esperaría más de un sumo sacerdote. Entonces, Satanás está listo para reprenderlo, pero como Josué entregó su caso al Señor Jesús, el Señor Jesús, ¿qué le dice a Satanás? El Señor te reprenda. El Padre mismo te reprenda. Y este es un tizón arrebatado del incendio. ¿Qué quiere decir esa expresión? Es alguien que estaba perdido. Y cuando la Biblia habla de un tizón arrebatado es porque él estaba bien perdido, o sea, estaba ya metido en idolatría y vemos allí en Ezequiel la visión de todo lo que hacían en el santuario, las abominaciones que el Señor le mostró a Ezequiel. Entonces estaba bien metido. Pero Josué ha hecho un trabajo con el Señor y por eso está en esta visión. Zacarías está viendo lo que sucede con Josué. Y el Señor Jesús manda a los que estaban ante él quitarle esa ropa sucia.
el primer proceso es doloroso, es vergonzoso, es duro, porque el Señor lo que hace es exponernos, o sea, mostrarnos tal como somos, desnudos. Entonces nos tiene que quitar la ropa. Por eso la primera orden de Él es, quítenle esa ropa sucia. Cuando el Señor Jesús dice eso, pasan cosas tremendas en nuestra vida, donde nos damos cuenta quiénes somos realmente. La fachada se cae, esa ropa sucia que pensábamos que éramos ricos como el laodicense, pues resulta que no, estamos desnudos y nos vemos miserables. Nos vemos que no somos ricos, somos pobres, miserables, ciegos, desnudos. Esa es la condición en la cual el Señor puede ayudarnos. Pero noten que Él tiene que primero mostrar cuánta enfermedad hay en nosotros. ¿Sí? Adán y Eva, perdón, hay una opinar algo, me tomé la palabra, perdón. Es que quería solamente decir, no sé, Tommy, si en lugar de que el primer lugar sea quitarle la ropa, no es mostrarle, porque antes dice, Josué estaba ante el ángel vestido de ropa sucia, o sea, ¿cómo le iban a quitar algo que no sabía? Entonces yo digo que el Señor primero le muestra, como, sí, la ropa sucia de uno, la inmundicia, para luego entrar en ese proceso doloroso de quitarle, porque Claro, pues a uno le gusta eso y soltar eso no es fácil. O sea, cualquier cosa que cada uno tenga su lucha. sí, Él será porque para uno no está sucia la vestidura, no está tan sucia, ¿no? Pido disculpas al Señor y ya. Pues resulta que eso es acumulativo de todo lo que uno va acumulando en la vida. Entonces llega el momento en que uno ya ni ve. Por eso dice el Señor, aparte de que eres un miserable pobre, eres ciego, además. O sea, no ves el problema. Entonces uno se acostumbra a usar esa ropa. Y como uno de pronto está en una figura de autoridad en la iglesia, en el caso de Josué, pues uno tiene que conservar esa fachada, ¿no? Porque como uno es cristiano, no es adventista, pues, y no es una figura pública, digámoslo así, pues, y aún no sin tener cargo, pues uno es una figura pública afuera en el mundo, ¿no? En la empresa, en donde nos movamos, no es una figura pública. Al es cristiano, al es adventista, él guarda el sábado. Entonces hay una fachada ahí. Pero el único que sabe es la real situación es el Señor Jesús. Entonces, claro, ahí tiene que mostrarle. O sea que si el primero es vestido, o sea, mostrarle el vestido, quitarle esa ropa que equivale a lo que dice más adelante, que es quitar el pecado que hay en uno. Ese es como el paralelo. Claro. Y aquí Wagoner, como veíamos en las diapositivas anteriores, lo que está diciendo es que esto no consiste solamente en el perdón y que el Señor te dice, te perdono y ya, no, eso es, o sea, esto no es un encubrimiento del pecado. Te perdono y trata de no volverlo a hacer. No, eso no es así. Y es que es un milagro el que ocurre porque el Señor va a quitar ese pecado, va a quitar los pecados. Entonces acá, por eso la Biblia dice, el Señor le dice, manda la orden y le dice a Josué lo que ocurrió cuando le quitan esa ropa sucia, mira, he quitado tu pecado de ti. Ya. Entonces, no es que lo perdonó, lo encubrió, no, le quita el pecado. Entonces, no es una hipocresía, como decía Wagoner, de que me ponen la justicia de Cristo encima de la ropa sucia, para que yo luzca en el santuario como si estuviera limpio cuando no lo estoy. Entonces la vestidura de Cristo no es para cubrir, para encubrir el pecado, sino para cubrir al que ya está desnudo. Entonces tiene que haber un proceso de desnudez. Y fue lo mismo que el Señor hizo con Adán y Eva. Ellos se vistieron con lo que encontraron, sus propias justicias, ¿no? Hojas de higuera. Pero Él los tiene que desvestir para ponerles las pieles del cordero que se sacrificó en esa tarde. Entonces,
ellos tuvieron que volverse a ver desnudos. ¿Cuándo se ven desnudos? Cuando el Señor les dice cuál es su situación. Han escuchado a Satanás, a la serpiente, le han hecho caso, han comido del fruto del cual yo les dije que no podían comer, han desobedecido, entonces ahí ya se sienten, empiezan a sentir su culpabilidad, empiezan a sentir lo profundo de lo que hicieron, el pecado que cometieron. Y entonces el Señor puede proceder a ponerles la ropa de Cristo, en este caso representado por las pieles del cordero. Entonces el proceso es el mismo. Y luego cuando el Señor quita ese pecado, ahora sí, dice, te visto de ropa de gala. Y hablábamos de por qué ropa de gala, ¿no? Y la gente, alguien dijo, no me acuerdo quién fue que dijo, fue la hermana Doris, creo que dijo, pues porque se va a un grado. Y claro, es algo especial porque el Señor no le pone cualquier ropa, es una ropa especial. ¿Por qué? Entonces analizábamos qué representa un grado, que se hizo, alguien dijo por ahí, un logro, otra persona, una victoria. Y sí, pues es porque es una victoria sobre el pecado. Y esa es la figura que el Señor utiliza para ilustrarnos por qué nos da una ropa de gala, una ropa de victoria, es su ropa, porque Jesús venció para que nosotros también venciéramos. Entonces es un gran acontecimiento y se dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y el Señor le puede quitar ese pecado. ¿Puedo aportar? Sí, por favor. Bueno, es que coincidencialmente, no sé, yo no creo en coincidencias, pero es que estaba leyendo algo de la hermana Helen White antes de que empezáramos y qué curioso que tiene que ver con lo que habían visto. Entonces me pongo a pensar todo esto, bueno, el vestido es cuando el Señor le muestra a uno su condición, ¿cierto? Empieza como a quitarle, o sea, ya para como sacar de uno, llamémoslo así, toda su condición que representa quitar el pecado, ¿no? O sea que para eso debe haber un arrepentimiento genuino, una confesión, un perdón de los pecados, para yo poder, ¿qué? Ser revestido por esa ropa de gala. Y a eso me refiero, a que cuando el Señor habla ropa de gala, conciencialmente está hablando del vestido de las bodas, que representan el carácter de todos los que deben poseer, o sea, todos los que deben poseer los convidados a las bodas. Pero también dice acá, el vestido de bodas de la parábola representa el carácter puro, sin mancha, que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. La ropa blanca de la inocencia llevada a nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Esa ropa que, llamémosla así, que poseían es la que se nos debe devolver, y es que el carácter de Cristo es lo que debemos tener nosotros. ¿En dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso dice, pongan la mitra limpia en su cabeza, y escribir es mi ley en sus mentes, ¿cierto? Y en su corazón. Entonces es una transformación real. Como decía Tommy, no es solamente un perdón de pecados, sino que tenemos un Salvador completo, un restaurador también de nuestra vida. Y por eso es la regeneración, nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, es lo que prácticamente está diciendo acá y leyendo el por qué la ropa de gala, porque esos son los invitados, somos nosotros los que representamos el carácter de Cristo. Y algo que me llama la atención que dice acá, y me llamó mucho la atención que lo subrayé, dice, Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros ese carácter. Entonces me llamó la atención porque Cristo no llegó con un carácter perfecto, dice la hermana Angélica, lo desarrolló. ¿Para qué? Porque a través de eso nos ofrece también impartirnos a nosotros este carácter. O sea, nos ofrece, nos da, nos quiere dar ¿qué? Ese regalo. Por eso dice ahí en su humanidad. O sea que Él vino en nuestra humanidad con las mismas tendencias, sin carácter desarrollado, Sí, Señor.
pero nunca pecó y desarrolló el carácter. Ajá. Y hay otra parte de otro texto muy bonito que dice, me llamó también, lo subrayé, dice, cuando nos sometemos a Cristo, hermanos, mire que la clave es, esto sea una realidad en nuestra vida, va implícito también en esto. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. No hay otra manera. Cuando estamos de rebeldía, no hay posibilidad que mi corazón se una al corazón de Cristo. Pero si yo me someto a Él y quiero que Él trabaje en mi vida, Él haga esas cosas nuevas, me quite esa vestidura, me ponga esa mitra nueva, me ponga esa ropa de blanca que equivale al carácter de Cristo, entonces ya se fusiona, es como decir así, se une mi corazón con el de Él. Y dice la voluntad, aquí ya habla de una fusión, la voluntad se fusiona con su voluntad, qué hermoso. Entonces, ¿qué sucede cuando yo me someto a Él? Mi corazón se une a Él, mi voluntad se fusiona con la voluntad de Él. Por eso decía Pablo, más no vivo yo, sino que Cristo vive ¿quién? En mí. Y dice lo último, la mente llega a ser una con su mente y los pensamientos se sujetan a Él y vivimos su vida, no mi vida. La vida de Cristo la empezamos a vivir en nuestra vida. Amén. 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 Que así sea. Veamos la mitra limpia, ¿no? Que es esa mente de Cristo. Porque el sumo sacerdote tenía una mitra. O sea, Josué llegó con su mitra, pero él estaba sucia. Entonces aquí le ponen, por eso dice mitra limpia, porque él ya venía con una mitra siendo sumo sacerdote. Y esa mitra, recordamos que ahí tenía una diadema en oro que decía santidad a Jehová, representando esa mente que el Señor quiere colocar en cada uno de nosotros, de los que quieran pasar por este proceso. Y todo esto ocurre mientras Jesús estaba presente, o sea, lo subrayamos porque en todo el proceso Jesús debe estar presente, si no, es falso. Quiero apoyar algo más que decía Tommy. Con un escrito está la hermana Helen White, dice, esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de las hojas de higuera, no la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Lo que hablaba de las vestiduras, de la desnudez. Así es, amén. Y ya la ley es satisfecha, la ley ahora ya puede testificar. Al ver esa ropa, la ley la reconoce, dice, ahora sí, esa es la justicia que se requiere. Y la ley satisfecha. Pues todo concuerda, ya no es Josué ni nosotros tratando de cumplir algo que jamás podríamos cumplir con nuestra propia vestidura. Tenemos que pasar por este proceso para que al final la ley diga, ahora sí reconozco esa justicia, me es familiar, es del mismo autor de esta ley, de Jesucristo. Declaro justo a este hombre. Pero Tommy, me surge una pregunta ya con lo que tú estás hablando. Tú dices, ya no tenemos nada que hacer y lo me llama la atención que entonces dice que el Señor desarrolló el carácter, ¿cierto? Acá. ¿Que para qué? Un carácter perfecto para ofrecérnoslo a nosotros también, para que podamos también tener un carácter ¿qué? Perfecto. Y que también nos dice que si nos sometemos a Él, ¿cierto? Empezará a unirse mi corazón al corazón de Él y su voluntad se fusionará con la mía. O sea, ¿será que ahí se refiere que sí hay algo que hacer? Y es la parte humana con la parte divina y que el error es cuando lo hacemos solos y que todo radica, como dice acá, cuando le entrego mi voluntad. Y entonces el Señor empieza también en nuestra vida, como fue con Él a través de que Él nació, porque Él nació de bebé también, fue desarrollando el carácter y nosotros con Él vamos desarrollando el carácter de Cristo. Y ese es el gran milagro,
pero es con Él. Y esa es nuestra lucha. Amén. O sea que si hay algo, Sí. Sí, sí. ¿sí? Yo recuerdo un texto de Jones que decía, a nosotros no se nos va a quitar ninguna tentación ni ninguna prueba. Es que hay que pasarlas todas con la justicia de Cristo. O sea, el trabajo es en cada punto en donde no hemos vencido, para la honra y gloria de Dios, el Señor nos va a dar la victoria. Pero el trabajo no es quitarnos los problemas, quitarnos las tentaciones, quitarnos, a nadie se les va a quitar. Al contrario, se nos permite para poder nosotros crecer en Cristo. Eso, claro. Uno, para mostrarnos, pues que no podemos. Y dos, ya cuando pedimos ayuda, pues venga a ver, ponemos en funcionamiento eso que el Señor nos ha dado. Y así, si hay que conquistar en cada punto Cada lo punto. que nunca hemos podido conquistar, Amén. porque lo hemos hecho solos. Interesante. O sea que ahí es como lo que yo les hablaba hoy de mi experiencia que he estado con el Señor en un tema que ha sido difícil para mi vida. Y uno creería que por magia el Señor podría decir, toma, esta dificultad te la soluciono. Y ha sido este tiempo luchándola con Él. Y esta semana tuve esa debilidad de volver otra vez a lo mismo. Y es bonito porque tú vas con Él y Él te dice, todavía no, tú puedes. Pero cuando Él te dice, tú puedes, te da el poder de que tú puedes. Y sales en ese momento. Yo no voy a esperar a mañana ni pensar mañana, pero ese momento fue victorioso para mí en el nombre de Jesús y gracias a Él. Y que te Y, sientes acompañado, acompañada, apoyado, apoyada. Está alguien sí, detrás. y que sentí que en ese aspecto de mi vida yo no era, no tenía templanza y no era temperante. Y que como cuando uno va al gimnasio a hacer pesas o a hacer algún ejercicio, pues hay que hacer ese esfuerzo para poder desarrollar en ese aspecto, porque tú puedes ser, ¿cierto?, fuerte en otros aspectos, pero hay aspectos de la vida de uno que no. Y ahí necesita el Señor, como el entrenador, tú puedes, siga, da la última, no te rindas, pero Él te inyecta eso en tu mente que sí puedes y tú puedes. Y donde antes siempre habían derrotas, empiezan a haber victorias. Y, Gracias al Señor. y hay veces no se sabe que tiene una esa debilidad, ¿no? Entonces, pero aún así el Señor la muestra y pues te da la promesa de que con Él hay victoria, ¿no? Pero es que ella sí, ese es el primer paso de lo que está hablando, el vestido de la ropa social. Sí. Lo Ujú. maravilloso es que él te lo tiene que mostrar para que tú puedas Eso. comprender y tú mirar atrás de dónde te sacó el Señor y cómo te está ayudando. Y no solo eso, Eso. te va a poner a alguien con el mismo problema tuyo y tú vas a saber cómo poderla ayudar o ayudar a él. Apoyarlo, sí. No sé si me salga de tema, pero yo tengo una pregunta, las voy a lanzar y ustedes, pues no sé si no, listo, ¿qué hay? Pero me llama la atención que dice, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y siempre he dicho que cuando el Señor deja algo y deja algo tan específico es porque quiere decir algo, ¿no? ¿Por qué a la derecha y por qué no a la izquierda? Se le ubica a la derecha del sumo sacerdote para acusarlo, ¿cierto? Sí, sí, Pues a mí se me vino algo a la mente, como él siempre ha querido imitar a Jesús y Jesús estaba a la derecha del Padre, ¿no? No sé si es que, Pero oye, si él está al frente, entonces imagínate lo que él no está parado a la derecha del Padre, él se para a la izquierda del Padre ahí. Yo creo que estaba mirando eso, ¿no? sí. No sé si Josué ha pensado que ha servido al Señor, pero en realidad dejó meter a Satanás a su vida tanto que él era escuchándolo a Satanás y no al Señor.
Bueno, son ideas. Lanzo otra idea, digo, ya que Jessy hablaba de eso, yo también yo decía, por eso es que yo supe que él no se le ubicó a la derecha del Padre, él se le ubicó a la izquierda. Y yo dije, él odia mucho a Jesús, no lo tolera y no es capaz de ubicársele ni siquiera al frente. Sí, puede Se ser. hace al lado y sabe que por causa de él, cierto, es que muere pues el Hijo de Dios. Y ahí es claro que no se le iba a dejar sentar a la derecha y él hace a la izquierda. Pero entonces me queda la pregunta, ¿será que a nosotros, bueno, esto son cosas, perdóneme lo que le digo, pero ¿será que se nos ubica a la derecha a nosotros? No sé si Pareciera. ustedes han visto, ¿cierto? Esos muñequitos que salían que el ángel bueno, el ángel malo y que entonces cada uno le hablaba. Yo digo, ¿será que? Pues Satanás siempre revela las cosas, ¿dónde se ubica él? O sea, con sus demonios, ¿no? A veces ya lo cubren a uno totalmente, pero bueno, es algo como que me pareció que no, esto no es del azar de Pues la derecha. sí, sí, eso tiene algún significado, ¿verdad? Si alguien tiene alguna opinión en YouTube, pueden escribir también. Láncese. El Señor aclarará. Nos equivocamos. Bueno, interesante. Vamos a seguir leyendo, pues no se me ocurre más ideas, Una pero cosita, Toby, es que yo vuelvo a ujú, leer desde antes porque dice, el Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Eterno. ¿Cuál es el ángel del Eterno? Jesús. sus, Entonces sí estaba parado frente a él. O sea, lo que quiere decir es que en ese momento Jesús no había venido, entre comillas, ¿cierto? Y se había sentado a la derecha, como dice Apocalipsis. los lados del norte, en la mesa de los panes de la proposición. Puede ser, sí, O sea, claro. todavía no, ahí todavía no. O sea, no estaba en el lugar santísimo como está ahorita. No, su lugar santo tenía que ser. Sí, señor. Sí, porque yo encontré un escrito Sí. en Joyas de los Testimonios 3, la página 341, y dice que, dice la hermana Helen White que debemos recordar que Cristo está siempre a nuestra derecha cuando anunciamos la libertad a los cautivos. Pero o sea, ahí hay como una condición, ¿no? Cuando anunciamos la libertad a los cautivos y damos el pan de vida a las almas hambrientas, es lo que O dice. sea, que estaba el usurpador ahí. Ujú, porque dice cuándo. O sea, él está siempre a nuestra derecha, pero hay como condiciones, ¿no? De lo que yo veo. Claro, y Y él, esa es la pelea, porque se le para al frente de Jesús, ¿sí? Del ángel Ajá. eterno. Y él ocupando un puesto que no le pertenece, como acusador. Y ese es el puesto del Señor que llega como nuestro abogado e intercesor. Claro que sí. claro, claro, Josué como que el Espíritu Santo le ha mostrado su condición y que ha sido engañado. Entonces él va y clama ante el Señor. Por eso está de pie ante el ángel del Eterno. Satanás está ahí a la derecha. Como ya él escapa, entonces el enemigo empieza a acusar. Pero Tommy, ahí lo que quiere decir es que, o sea, antes de que Jesús viniera, muriera, que él les decía a los discípulos, es necesario que me vaya, ¿verdad? Pero vendrá el Consolador. Ahí siempre, llamémoslo así, pues no se podía ubicar, llamemos a la derecha como intercesor, porque había un acusador y era necesario expulsar a ese acusador allá en las atrios celestiales. Entonces, esa es una etapa que todavía no se había cumplido, pero Jesús se le oponía ahí porque él iba a ocupar más adelante ese puesto cuando él muriera, resucitara y ya sería nuestro abogado y este impostor sería echado de allá, él no volvería a presentarse ante el trono para Sí, acusarnos, porque la palabra dice que el acusador es echado y ahora abogado tendríamos, o sea que ahora ese usurpador dejaría de estar ahí al lado para que no, ya no nos acusara más, sino que desde ahí ya tendríamos nuestro abogado. Y esto era algo profético también, y es algo profético para el futuro, ¿no? También. claro. Sí, interesante. Listo.
Yo solo digo algo, que es importante tener eso, que Él está sentado a la derecha porque es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza saber que tenemos nuestro abogado, ¿verdad? Porque cuando a veces hacemos cosas que no debemos, de una a nuestra vida llega el usurpador, el acusador a desanimarnos y desmotivarnos. Pero esto nos sirve que el Señor Jesús, el ángel del Eterno, estaba al frente. Y hoy ya no está al frente, está al lado, como nuestro abogado. Obsérvese que el serle quitadas las vestiduras viles significa hacer pasar la iniquidad de la persona. Y vemos así que cuando Cristo nos cubre con el manto de su propia justicia, no provee una cubierta para el pecado, sino que quita el pecado. Y eso muestra que el perdón de los pecados es más que una simple forma, más que una simple consigna en los libros del registro del cielo, al efecto de que el pecado sea cancelado. El perdón de los pecados es una realidad. Borrados. Sí, si quieres acabar el siguiente y ya ahorita subrayamos y comentamos. Dice, es algo tangible, algo que afecta vitalmente al individuo. Realmente lo absuelve de culpabilidad, y si es absuelto de culpa, es justificado, es hecho justo. Ciertamente, ha experimentado un cambio radical. Es en verdad otra persona. Así es, puesto que es en Cristo en quien obtuvo esa justicia para remisión de los pecados. La obtuvo solamente estando en Cristo, pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, el pleno y amplio perdón de los pecados trae consigo ese maravilloso y milagroso cambio conocido como el nuevo nacimiento, ya que un hombre no puede llegar a ser una nueva criatura de no ser mediante un nuevo nacimiento. Es lo mismo que tener un corazón nuevo, un corazón limpio. Bueno, y si ese ángel le llama algo la atención, aquí subrayamos. Yo simplemente subrayo pues lo que está mencionando Wagner aquí de este aspecto es que el manto de justicia del Señor no es una cubierta para el pecado, sino que en verdad quita el pecado del individuo. Entonces no es que solamente me escriban perdonado allá en el registro de los libros del cielo, ¿sí? Eso ocurre, pero no es solamente eso, no es una mera forma, como dice acá, sino que ocurre en realidad, o sea, afecta aquí al individuo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, pues es que se nota en la persona, se ve, se siente, empieza un nuevo nacimiento, como dice acá. O sea, ese perdón trae consigo el cambio, ese cambio en la persona que se conoce como el nuevo nacimiento. Y pues aquí Wagner dice que el nuevo nacimiento es lo mismo que tener un corazón nuevo, un corazón limpio. No sé qué opinan ustedes, qué quieren rescatar de este párrafo. Del otro, que es claro lo Eh, que dice las escrituras con lo que dice Wagner, porque es que dice, obsérvese, él deja aclarado así, que el serle quitada las vestiduras viles, o sea, aquí no está diciendo como él lo dice, o sea, que se le va a poner una cubierta o una vestidura encima, sino el serle quitada las vestiduras viles significa hacer pasar la iniquidad de la persona. Es lo que él compara, un escrito está con lo que él dice acá. Si no, yo pienso que ahí en la palabra no hubiera dicho quitar las vestiduras, ¿cierto? Hubiera dicho póngale otras vestiduras blancas, como diciendo siga lo mismo. Y ahí es lo que en su momento les decía que era necesario cuando el Señor le decía a Nicodemo nacer del agua y del espíritu. Y del espíritu es nacer como nació Jesús del Espíritu, con una mente nueva y la mente de Cristo. Un carácter nuevo, porque eso se va haciendo ¿qué? Ese es el milagro más grande que el Señor desea hacer en cada una de nuestra vida. Porque Jesús, cuando nace, nace de la carne, pero su Padre es el Espíritu. Y por eso sus inclinaciones de la final, a pesar de todas sus propensiones, nunca pecó. Y esa es como, digamos, la promesa que Dios desea en nuestra vida. Y todo empieza a través del perdón
de los pecados. Perdón es algo muy amplio, ¿no? Pues aquí como seres humanos estamos acostumbrados a que el perdón es cuando yo le pido disculpas a mi esposa, a mi papá y ya. Entonces, pero el perdón de Dios es algo, conlleva un milagro en la Correcto, persona, correcto. algo muy amplio y muy hermoso. Y entre eso podemos ver que en ese perdón que viene, Nuevo nacimiento, Corazón corazón nuevo, limpio. pensamientos puros, la mente de Cristo. ¿te puedes devolver un poquito la diapositiva, Sí, por yo digo que esto es un proceso también literal, y es literal cómo se mueve en el cielo. Entonces tenemos el abogado, hoy en día ya no está la usurpadora ya acusándonos, tenemos el abogado, nos arrepentimos, y luego hablan acá de un libro, que llevan ¿qué? Un registro, ¿cierto? Pero también que dice que nos perdonan, pero ¿qué sucede con todo ese registro? Ese mismo día es borrado todo lo que nosotros hicimos porque nos bautizaron. no, No, viene otro proceso, ¿cierto? ¿Y qué sucede sí, en el otro proceso? En el otro proceso es que tiene que haber otro proceso que es cuando ya tienen que limpiar que el santuario. la expiación. Sí, señor. ¿Y ahí ya qué sucede? Ahí sí el asunto del perdón se culmina. Y se culmina porque la última generación tiene que tener sí o sí la mente de Cristo. No hay de otra. Y ya el santuario no se puede volver a ensuciar. Y esa última generación no volverá a pecar. ¿Por qué no? Porque nacerán de nuevo del Espíritu, naceremos de nuevo del Espíritu. Tendremos la mente de Jesús como Jesús la tuvo aquí en la tierra. Y ese es el gran milagro que sucederá. Por eso es un proceso. Tú te arrepientes, el Señor te perdona, todo eso está escrito porque el Señor es un Dios de orden, todo. Y a veces no inmediatamente las consecuencias son quitadas, porque esas consecuencias nos sirven para pasar en el horno de la aflicción para no volver nuevamente a lo mismo, para poder comprender la deformidad del pecado durante todo ese proceso. Además, ¿qué sucede? Que como nosotros estamos como los bebés, empezando a gatear, a levantarnos, caernos, entonces eso lo que sucede es que tú caes, te levantas, caes y dices, uy, Dios mío, ¿hasta cuándo? Entonces eso sigue en los libros, se perdona, sí, ella volvió a caer, pero aquí se le perdonó. Sí, acá todo porque Satanás también lleva su registro de todas las veces que nos ha hecho caer, todas las veces que nos ha hecho murmurar, de los pensamientos no puros que también ha sabido manipularnos a nosotros. Pues todo eso se lleva a registro, el Señor también lleva ¿qué? Un registro. ¿Y para qué? Para decirle a Satanás, no, ya. ¿Y quién se encarga de eso? Jesús, ¿no? Esto está a saldo. El Cira vino acá, se arrepintió, eso está a saldo. Pero todavía eso yo sigo manchando allá el santuario. Hasta que llegue el momento en ir creciendo en el proceso de la santificación con el Señor Jesús, yo ya no lo mancharé porque tendré que la mente de Jesús. Ese es el ideal de nosotros, ¿verdad? Claro. Cada vez que pecamos, hermanos, para pronto no lo tienen claro, es que mi pecado mancha el santuario porque queda un registro de la suciedad e inmundicia que yo cometí. Entonces todo eso, pues imagínense, el cielo es un lugar santo, está la presencia misma de Dios. Entonces el santuario queda manchado, queda sucio. Y la expiación, ¿qué significa expiación? Limpieza. Simplemente es otra palabra para limpieza. Pues se necesita sacar el pecado del santuario, pero es que sacar el pecado del santuario no es que se limpie el santuario y el pecador abajo siga igual. No, el efecto es que el pecador se le quita el pecado como a Josué, se le da la victoria sobre el pecado en el nombre de Jesús, se le da la justicia de Cristo y conforme va pasando ese proceso, pues llega un punto en el cual va a tener la mente de Cristo y ya no va
a tener registros que ensucien el santuario. Ahí es cuando ya se termina la obra y el que siga siendo justo, justo seguirá, y el injusto seguirá siendo injusto, como dice la palabra. Llega un punto en que ya no hay más oportunidad, ya no se puede hacer más. Motivo por el cual esta historia no se ha cerrado, porque Exacto. el santuario se sigue ensuciando. ¿Y qué Claro. sucede? Cuando eso ya se hace la expiación, todos los pecados, ya hay un grupo que no vuelve a ensuciar el santuario. Entonces, todos esos pecados de 6.000 años de pecados, ¿a quién se le van a poner? A Azazel, y es al mismo Satanás. Y esa es la parte que no se ha podido terminar. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos y seguimos ensuciando y seguimos ensuciando el santuario. Hasta que se complete el grupo de las 144.000 mentes de Cristo, pues esta historia de pecado se terminará. El corazón nuevo es un corazón que ama la justicia y odia al pecado. Es un corazón dispuesto a ser conducido por los caminos de la justicia. Un corazón tal es lo que el Señor quiso para Israel. Ojalá hubiese en ellos un corazón tal que me reverencien y guarden todos los días mis mandamientos. Así les irá bien a ellos y a sus hijos para siempre. Deuteronomio 5:29. Resumiendo, se trata de un corazón libre de amor al pecado, tanto como de culpabilidad de pecado. Pero, ¿qué es lo que hace a un hombre desear sinceramente el perdón de sus pecados? Es simplemente su odio contra ellos y su deseo de justicia, inspirados por el Espíritu Santo. Puedo decir, muy interesantísimo, ¿no? Pasa que nosotros no odiamos el pecado al punto que se requiere para yo realmente clamar por perdón, liberación, por limpieza. Y tiene que ocurrir esos procesos en donde yo llegue a ver ese pecado en la forma que debo verlo, ¿Cómo lo ve Dios? como lo ve el Señor, exacto. Y ahí sí me parece odioso y es cuando yo ya no puedo más, yo clamo, Señor, por favor, haz algo, ayúdame, perdóname. Y ahí ocurre el milagro. Por eso es que hay a veces que nosotros no sé si, ¿cierto? No sé, me ha pasado y yo he pedido cosas que no se me responden, que quiero abandonar, porque en el fondo no lo odio, en el fondo solo Dios sabe que yo volvería otra vez y lo haría. Entonces, hasta para eso, hermanos, hay que pedirle a Dios que llegue a ver el pecado como Él lo ve, que llegue a odiarlo tanto como Él lo odia, y eso también lo podrá el Señor, imagínate, hasta eso. Sí, a nosotros nos sale ese odio. Y amar la justicia, ¿no? Wow, eso me llama mucho la atención. Un corazón que ame la justicia. O sea, que no se incomode con eso, con cuando se te reprende o cuando ves algo como que no lo ves de esa manera, esa parte justa y buena del Señor cuesta, pues es porque es al revés, ¿no? Amamos más al pecado y odiamos más la Es justicia, ¿no? porque, Jessy, ahí hay un corazón nuevo, Ujú. y ese corazón nuevo es nacido por el Espíritu, Puro. y es eso mismo que le sucedió a Jesús. Por eso le digo que cuando no llegamos a amarlo, no hay un corazón nuevo. O sea, yo no llego a odiar lo que estoy haciendo, mi corazón está todavía de piedra. Yo no tengo un corazón de nuevo. El Espíritu de Dios, yo no he nacido del Espíritu. Yo he nacido del agua, como le pasó y nos ha pasado a varios, pero del Espíritu no hemos nacido. Y necesitamos nacer del Espíritu. ¿Para qué? Tener un corazón nuevo. Cuando yo tengo un corazón nuevo, amo la justicia y odio el pecado. Dice, el espíritu contiende con todos los hombres, viene como reprensor. Cuando se presta oído a su voz de reproche, asume de inmediato el papel de consolador. La misma disposición dócil y sumisa que hace que la persona acepte el reproche del espíritu,
lo llevará también a seguir las enseñanzas del Espíritu. Y Pablo afirma que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Amén. Interesante Mm. esto, ¿no? Uy, Muy sí, a mí me interesante. llama mucho la atención cómo hace ese cambio de papel, pero al que presta oído a su voz de reproche, ¿no? O sea, prestar Ujú. oído no solo escuchar, sino recibirlo, ¿no? Aceptarlo y inmediatamente ya no es el que te reprende, sino el que te consuela en eso tan Sí, difícil que acabas de oír, ¿no? suena. Sí, Mm. increíble. O ¿Qué sea es un que podemos reproche? decir que cuando recibimos un reproche, ojo, porque esto es para abrir los ojos, hermanos. Y si no viene consolación, sino desolación, ¿quién lo está provocando? Nosotros mismos. ¿Y quién más? ¿Quién te está susurrando al lado Ah, derecho tuyo? El Satanás. enemigo. Ujú. El enemigo. Y nosotros le creemos tanto a él. Es que a él sí le prestamos oído, a Ay, su sí, voz. Ese sí. sí, facilito, pero al Espíritu Santo ese como que nos O sea, cuesta. nuestro oído está ¿Por entrenado qué? para escucharle, pero necesitamos entrenarlo para escuchar la voz de Dios. Pero Claro, ¿por qué no lo escuchamos? ¿Por qué? porque Porque los reproches van en contra de mi naturaleza. de eso, la mente del yo, la mente de Satanás, entonces la voz de Satanás para mí es más familiar, Ajá. está en mi naturaleza y no la voz de Dios. Y Satanás odia la justicia, no la ama. Y la clave, mire lo que dice, que ahorita lo leíamos. La misma disposición dócil y sumisa. Qué importante eso. Y eso se relaciona con lo que leí, que de qué someternos a Dios para que mi corazón se una al de Él, para que mi voluntad se fusione a la voluntad del Señor. Eso Sí, es la clave. Entonces, dócil, hermano, nosotros no somos dóciles, nosotros somos rebeldes. El Señor demanda algo de nosotros y qué cosa tan difícil. La misma disposición dócil y sumisa que hace que la persona acepte el reproche, lo llevará también. ¿Qué necesitamos? Ser dóciles y sumisos. sí, No lo somos. sí, no, y por naturaleza no nos gusta que nos reproche. No. Reproche es cuando nos reprende, ¿no? Otro sinónimo de reproche es reprensión. Bueno, Y que eso trae un fruto, Tommy, porque ahí lo dice. Una vez usted con una disposición dócil y sumisa o sumiso acepta ese reproche, lo lleva inmediatamente ¿a qué? A un fruto, a seguir las enseñanzas del Espíritu Santo. sí. Y el consuelo, ¿no? El consuelo que Consolador también. ese sí nos El gusta. papel, sí. Ok, interesante. Dice, una vez más, ¿qué es lo que trae la justificación o perdón de los pecados? Es la fe, porque Pablo dice, así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La justicia de Dios es dada y puesta sobre todo aquel que cree. Romanos 3:22. Pero ese mismo ejercicio de la fe hace de la persona un hijo de Dios. Porque el apóstol Pablo dice más, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Bueno, Me llama la atención algo acá, no sé, y lo he escuchado varias veces cuando dice por la fe en Jesús y no la fe de Jesús. Qué curioso. Gálatas 3:26. Y lo digo porque en Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Sí, O es sea, que, ¿será que el comienzo es en y luego de? No sé. bueno, es que me acuerdo que mencionabas, bueno, tenemos la fe nuestra que es muy débil, es flaca, es inconstante, pero a la final es como la base que el Señor nos dejó, ¿no? Y esa es la primera que uno empieza como a mover. Es como lo primero para poder trabajar, ¿no? Y después ya viene la fe de Jesús. No sé si puede hacer por ahí la explicación. Sí, yo también lo veo como algo así, porque cuando él hace la pregunta, ¿qué es lo que trae la justificación o perdón de los pecados? Y cuando pone o, ¿qué quiere decir? ¿Que no es lo mismo o que es lo mismo? Cuando pone que él, sí, me perdí ahí. Ah, Pone la el boca al perdón, ojo, la boca al ojo. porque es lo mismo Pero si que yo la te, hermana. ¿tú quieres un vestido blanco o un vestido rojo? ¿O tú quieres un vestido blanco? No, es como cuando uno dice, ¿Qué? ¿cómo decirlo? Es un sinónimo, es como, espera a ver si encuentro una analogía. ¿Cómo te gustan los vestidos o prendas de vestir? Algo así. Por eso te gustan cortos o largos, o sea, son dos, no es lo mismo. Pero cuando estás con sinónimos, uno dice como, a ver, como, sí, ¿cómo te gustan las camisetas o las blusas? Es como algo relacionado, bueno, no sé. Es que yo no sé, pero yo tampoco sé, pero yo lo veo como que son dos. Yo, perdóneme lo que voy a decir, no sé. Yo lo veo como dos y como que el comienzo de todo esto es el perdón para, o sea, esos dos procesos no se pueden separar, es lo que yo veo. Van Sí, juntos, van ligados, ¿sí? El perdón y la justificación, porque el Señor vino para el perdón de los pecados, o sea, eso no se puede, y mm, sin perdón no hay remisión de pecados, o sea, y sin eso no hay justificación, o sea, están ligados. Y para eso se requiere fe en Jesús. Pero para llegar a la justificación real, debo tener la fe de Jesús. O claro, sea, mejor dicho, para enfocarlo bajo el contexto del mensaje del tercer ángel, ya la fe en Jesús no, debo tener la fe de Jesús bajo el contexto del mensaje del tercer ángel. claro. ¿Sí? Sí, justificación es ser hecho justo y el perdón de los pecados pues, sería como el inicio y la justificación como el proceso. Podría ser. Sí, pero llamémoslo bajo la justificación de la fe en el mensaje del tercer ángel. Es otro contexto, ¿no? Ya esta generación pasó digamos, el que se encuentra en el mensaje del tercer ángel ya pasó el mensaje del primero y segundo ángel. Entonces su crecimiento no es como un bebé, ¿sí me entiende? Recién nacido, espiritualmente, llamémoslo. Sí, Ya, ya ahí está grandecito y tiene callito y comiendo sólido. Y lo que yo entiendo es que o sea, para que usted crea que usted ha sido perdonado, usted debe tener fe, ¿verdad? ¿En quién? En Jesús. Y para que usted crea lo que usted decía ahorita, justificado, pues yo tengo que creer, o sea, tener fe en Jesucristo, de que esto lo está haciendo Él por mí, de que yo tengo un abogado allá. Pero para cuando ya necesito cumplir con requerimientos, necesito la fe de Jesús. claro. Y algo de la mente de Cristo que empieza a Así, colocarse en la persona. Entonces ya es justificación. sí. Pero está hablando acá del inicio, ¿cierto?
Dice la carta de Pablo a Tito ilustra el hecho de que todo aquel cuyos pecados son perdonados viene a ser de inmediato un hijo de Dios. Primeramente trae a consideración la condición malvada en la que estábamos anteriormente, para decir a continuación. Tito 3, 4, 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo, que derramó en nosotros en abundancia por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y acá está implícita el lavado, mire. Eso lo estaba De pensando con el regeneramiento. santuario, Tommy. Sí. Y el santuario ese es el proceso de la salvación, perdón de los pecados donde se hacen en lavacro. Bueno, empieza sería desde el altar de sacrificios, cuando Sí, altar de sacrificio, sí, señor. confiesa el pecado, se empieza a trabajar con el Señor. Ujú. Y aquí está contando es eso, es como esa fase del santuario. Sí, luego sigue el lavado. O sea, si yo es perdonado, soy justificada, o sea, estoy presentada ante el Padre como Josué, ¿sí? Con ropa, pero Josué tiene un proceso, por eso cuenta varios procesos. Y ese proceso también es acorde al santuario. La primera fase, segunda fase y la tercera y última fase, llamemos que se desarrolla dentro del santuario, ¿no? Sí. Lugar santísimo, última generación, está en el lugar santísimo. Que Y ya es la otra hora es de la del carácter, ¿no? Que es la del lugar santísimo. Sí, transformación de carácter por lo que hay dentro del arca. Aarón, maná, esa es la santificación, ¿cierto? santificación, Y después viene la glorificación. cuando Jesús venga. Amén. Bien. Por eso dice acá, perdóname cuando dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia los hombres, nos salvó. Entonces está hablando de esa primera ¿qué? Fase. No por obras de justicia de nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? Misericordia. Orden. Por el lavado ¿qué? Regenerador y renovador, que este es el segundo nacimiento que le hablaba Nicodemo. Y ese es el que todavía nosotros, por eso es que es la urgencia de pedir su Santo Espíritu. ¿Para qué? Regeneración, nacer de nuevo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces aquí también está contando los procesos que derramó en nosotros en abundancia. ¿Por quién? Jesucristo. ¿Para que justificados por quién? Por su gracia, porque la vida que él vivió fue perfecta y seamos herederos. Sí, esa herencia, explicaban en otro escrito, ¿qué es la herencia? Es la promesa que se le dio a Abraham. ¿Qué promesa se le dio? La justificación por la fe. El Padre y la fe, sí, Señor. Sí, entonces nosotros heredamos eso, claro, cuando nos hacemos, declaramos el nombre del Señor, nos hacemos profesos creyentes, nos bautizamos, y ya podemos empezar a reclamar esa herencia. Y Tommy, hermanos, y yo digo que según el santuario vuelvo y retomo la fe en Jesús a la fe de Jesús. Entonces, si yo voy en el santuario, pues dependiendo de las épocas del cristianismo y de esa etapa, ¿en qué lugar se ubicaba en esa época? No es lo mismo los que estuvieron en el, ¿cierto? En el altar, a los que estuvieron en el lugar santo, a los que ahora estamos en el lugar santísimo. Y mi fe no se puede quedar en la fe del comienzo. Y esa fe es cuando yo entro
al altar, acepto al Señor, confesión de pecados, pero yo debo seguir creciendo, caminando por todas las fases del santuario. ¿Y para llegar a qué? A la fe de Jesús. Pero sí es el comienzo, la fe en Jesús. O sea que ahí Pablo se refería a eso, de pronto él estaba pasando por eso, ¿no? Por eso lo hablaba así. Él estaba pasando, o sea, él estaba contando, si uno sigue leyendo, él está contando las fases como Mm, de la salvación dentro del santuario, porque a veces leemos la salvación por allá lejos del santuario, pero siempre debe ir acorde al santuario. ujú, sí. Y por eso esta última generación debe, por eso dice, aquí está la paciencia de los santos. Son dos condiciones: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esas son las dos condiciones para llegar al mensaje del tercer ángel. Se deben cumplir sí o sí. Pero Claro. eso es un proceso dentro del santuario. Obsérvese que es siendo justificados por su gracia como somos hechos herederos. Ya hemos visto en Romanos 3, 24, 25 que esta justificación por su gracia es mediante la fe en Cristo. Pero Gálatas 3:26 nos dice que la fe en Cristo Jesús nos hace hijos de Dios. Por lo tanto, podemos saber que todo el que ha sido justificado, todo el que ha sido perdonado por la gracia de Dios, es hijo y heredero de Dios. Amén. Amén. También dice, dale, sí. No, antes de que eso se resume el ladrón en la cruz, Tommy y hermanos. Él solo tuvo está hablando de que la salvación es gratuita, es que el comienzo. Por eso acá lo habla el comienzo. Sí, fe en Jesús, en este Por caso, gracia. por gracia. Somos herederos, o sea, la fe en Jesús, eso es lo que se requiere. Por eso el ladrón en la cruz creyó en Jesús. ¿Tuvo el tiempo de tener la fe de Jesús? No, hombre. Sí, mismo la Reforma, Lutero, Ajá, sí, Calvino, pues ellos no llegaron al lugar santísimo porque no era su época. sí, Tuvieron señor. la fe en Jesús, pero no la fe de Jesús. ¿Y eso se requiere para qué? Para ser salvo, porque somos salvos por su gracia, no más. Es como para poder identificar a cuando lleguemos a, ¿cierto? A la justificación por la fe en Apocalipsis. La otra fase, la fase de la última generación, ¿no? Que es la que Sí, ya nos toca a nosotros. sí, señor. Es un gran error porque es que pues siempre nos han como contado de pronto la fase, esa primera fase de la justificación, donde yo tengo la fe en Jesús, me bautizo, me entrego y ya. Entonces cree uno que ahí terminó todo, que claro, como ya a la iglesia adventista se nos dio una luz, un mensaje, pues hasta ahí vamos y no más, no crecemos, no hay más que hacer, ya soy salvo, eso es lo único que me importa, pero ¿y el resto? Nosotros se nos demanda más esta generación. Por eso acá dice, nos dice en Gálatas 3:26, nos dice que la fe en Cristo Jesús nos hace hijos de Dios. O sea, esa es la salvación, punto. Por eso, digamos, a veces hay personas que tanto tiempo se les dio el evangelio y a la final uno ha escuchado testimonio. Entonces llegó el esposo a la final, pero es que él no tenía el entendimiento, por más de que se le habló, no, era cerrado y trancado por dentro y por fuera. Pero en el último momento tuvo la fe en un Salvador. Y la salvación es que por gracia, Y ya, sí. ¿sí? Pero eso no va para ti, para mí. Se nos ha dado mucha luz y se nos demanda. Y porque es que el Señor pues nunca configuraría los 144,000 de esa forma. Ya como que, entonces, ¿para qué él va a sacar ese grupo? Todos pues van a morir y, o sea, él esperaría que muriera entonces todo el último santo de su pueblo y ahí sí viene y nos resucita a todos y se acabó el, el asunto, ¿no? Es que hay un grupo que es donde él va a manifestar
todas las etapas de poder. su justicia, todo su poder, todo lo que es el evangelio, se va a ser manifestado en la última generación. Para honra y gloria de su santo Amén. nombre. Y así debe ser, ¿no? Porque todo Y el la mundo, generación más débil. claro, la más débil, pues, para más gloria del Señor, ¿no? O sea, a él le gustan las cosas difíciles y no lo ve Imposible, diría yo. imposible, sí. Sí, claro, que es el alegato de Satanás, entonces se le va a demostrar que no. Y a falta de un Jesús que no pudo hacer caer, pues va a tener 144,000, ya sea simbólico o literal, eso no importa. Entonces va a tener 144,000 problemas y esos lo van a acabar ya. Y que, hermanos, esa es la única gabela realmente que tiene Satanás. Haga de cuenta que están en un partido de ajedrez. A él ya sabe que le viene jaque y mate, pero lo único que está haciendo es dilatando. ¿Por qué? Porque no nos hemos querido preparar, porque no hemos creído que vamos a vivir sin intercesor y sin pecar. Y todo eso lo ha puesto Satanás y dentro de la misma iglesia. Entonces, lo que ha hecho es dilatar porque ya no le queda más. Y por eso es necesario nacer del Espíritu. Hasta el momento solo se ha nacido del agua. Y del agua es sobre la salvación esta, o sea, muere el viejo hombre, entre comillas, o sea, es como la firma de un matrimonio, pero de ahí en adelante es el éxito del matrimonio. Y eso necesito mucha ayuda porque el matrimonio, vivirlo es otra cosa. Y solo se ha hecho hasta la primera parte. La segunda parte, que es el proceso, es el crecimiento en ese matrimonio, como personas, como individuos, como dos seres que se aman, porque Jesús me ama, yo lo amo. Debo someterme a Él, ya no estoy sola, ya no puedo vivir mi vida como yo la vivía antes, sola, sin dar cuentas a nadie, no, porque ya tengo a Jesús, tengo que darle cuenta como mi esposo, porque yo hice un trato con Él, yo firmé un contrato. Y yo quiero que ese matrimonio llegue al final. Estoy hablando entre matrimonio para poderlo como mirar un poco. Y eso es lo que está sucediendo, pero no se ha llegado ninguna generación, y como esa es la otra que Satanás dice, ninguna generación lo ha cumplido, eso no se puede cumplir, y ahora menos, la más débil, menos. Pero esa es la última que se debe llegar, y es de el milagro, el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, para tener la mente de Cristo. Sí, es que cuando uno se casa, los votos matrimoniales y la firma del acta y la ceremonia no te hacen esposo o esposa. Ya estás casado, sí, pero eso no te convierte ya en el esposo o la esposa. Es la experiencia con Jesús en el hogar la que comienza a partir de ese momento y es la que uno debe trabajar para volverse un esposo y una esposa. Asimismo, cuando uno se bautiza y no entrega su vida al Señor, ya es hijo de Dios, ¿sí? Pero eso no te hace un apóstol ni un discípulo, ya hasta ahora empiezas. El caminar con Cristo el que te va a dar ese título. Listo, dice esto muestra que carece de base la suposición de que una persona tuviese que pasar por un cierto periodo de prueba y obtener un cierto grado de santidad antes de que Dios lo acepte como a su Hijo. Él nos recibe tal como somos. No es por nuestra benignidad por lo que nos ama, sino por nuestra necesidad. Nos recibe no por algún bien que vea en nosotros, sino por el propio bien que hay en Él, y por lo que Él sabe que su poder divino es capaz de hacer de nosotros. Interesante, ¿no? Nos recibe tal como somos. Por eso necesita que vayamos y reconozcamos, pero lo que somos, no lo que no somos, ¿no?
¿no? Y que nuestras uno piensa a propias veces que obtener un fachadas. cierto grado de santidad, ¿no? Que hay que obtener alguito de antes de poder ser aceptados por el Señor. Es que yo creo que en parte es algo que nosotros siempre como humanos hacemos, ¿no? Como nuestras propias obras, nuestra fachada, creamos como algo para ver si somos aceptos, no solo ante la sociedad para que vean que somos santos, sino, o sea, siempre mostrar lo bueno, no nuestros defectos, sino lo bueno, y lo exaltamos y ante Dios hacemos lo mismo. Y eso es lo que Él no quiere, porque así no nos puede recibir, en cambio, tal como somos, sí, puede hacer algo por nosotros. Si no, no, porque, ¿para qué si no tiene nada que hacer? Mire, y eso es lo que más nos enamora de él. Cuando él nos da cosas que uno ni se merece, a mí eso me enternece. Cuando yo le digo yo, cuando quizás muchos no ven y no apuestan ni un peso por uno, como decía un pastor, aquel que nadie da un peso por esa, le decía a los ángeles, por esa persona, tráigamelo, ese me sirve. Aquel que nadie cree en esa persona, tráigamelo, que ese me sirve. Aquel que ya lo dan por perdido, tráigamelo, que ese me sirve. Porque Él no nos ve como nosotros nos vemos o como nuestra gente, nuestros hermanos, nuestra familia nos ve. Y Él me amó primero a mí y nos muestra ese amor. Y eso es lo que nos enternece y nos lleva a Él, a conocerle más. Como cuando nadie daba por mí nada, alguien se fijó en mí. Cuando yo debiera recibir esto, no lo he recibido y he recibido amor, he recibido misericordia y gracia para conmigo. No hay cosa que más enternezca a un corazón de piedra que ese amor de Cristo en la vida de uno. Amén. A Lucy. Este, hermana Lucy. Dice, es solamente cuando nos damos cuenta de la maravillosa exaltación y santidad de Dios y de que viene a nosotros en nuestra condición pecaminosa y degradada para adoptarnos en su familia, cuando podemos apreciar la fuerza de la exclamación del apóstol: mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Todo el que haya recibido ese honor se purificará, tal como Él es puro. Dios no nos ha adoptado como a sus hijos porque seamos buenos, sino a fin de poder hacernos buenos, dice Pablo. Dice Pablo, el texto. Aquí, hermano. Ana Lucy, este es lo que dice Pablo. Dice, Puede leerlo. Gracias. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracias habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad hacia nosotros, en Cristo Jesús. Efesios 2:4-7. Hagamos memoria cuando el Señor nos llamó. ¿Qué estábamos haciendo? Bueno, los que de pronto no nacimos en la iglesia. ¿Qué estábamos haciendo en el momento en que sentimos el llamado del Señor? Llegó esa persona a contarnos el Evangelio. ¿Cuál era nuestra vida? ¿Cuán santos éramos? Más bien, cuán pecaminosos éramos. ¿En qué condición nos encuentra el Señor y nos llama? Y haciendo como esa comparación a la vida de ahora, pues no somos nada aún, pero
Gracias al Señor que nos recogió y se fijó en nosotros, que no éramos nada. O analizar la historia también de Nicodemo, hermanos. ¿Cuántos? Porque eso quizás nos ha pasado, como Nicodemo se supone que era el pueblo de Dios, pero no había tenido un encuentro con Jesús. ¿Cuántos quizás bautizados, nacieron o nacimos, y solo hasta hace poco estamos comprendiendo y hemos tenido un encuentro con Jesús, quizás? Y era lo que Jesús le decía, es necesario que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y por eso es lo que le venía diciendo, ¿cuántas veces hemos nacido desde el agua y nos quedamos ahí? ¿Es necesario nacer de nuevo? Sí. Amén. Cuando estábamos muertos en pecados, ahí nos llama Jesús. Ahí está la frase. En el lodo. Sí. Dábamos cuenta en que estábamos. Ahorita yo digo que ya nos acordamos un poco, ¿no? Muertos en Él, pecados. él no hasta nos tiene que recordar cada rato. Sí. Última diapositiva, mi amor. Y después añade, porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Este pasaje muestra que Dios nos amó mientras estábamos todavía muertos en pecado. Nos da su espíritu para vivificarnos en Cristo, y el mismo espíritu realiza nuestra adopción en la familia divina. Nos adopta para que, como nuevas criaturas en Cristo, podamos hacer las buenas obras que Dios preparó. Sus obras. Es que las buenas obras ya están hechas, están predestinadas. Es increíble. O sea, ese es un plan que ya nos tenían hecho. Fuimos creados para eso, dice la misma palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Increíble. Para Y que anduviésemos en ellas. arriba, mira, Propósito. creados en Cristo, antes de que subraye buenas obras, creados en Cristo, es algo tremendo porque ahí mismo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso es que muchos no entendemos en su momento, o los que no conocíamos, no, espere, estamos mejor y vamos. No, nosotros no fuimos creados para hacernos otras obras y ir a Jesús, no. Creados para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Increíble. Eso es una promesa. Sí. De antemano, ¿no? Que conste, el Señor ya preparó esas obras de antemano. El Padre, porque cuando acá Pablo dice Dios, se refiere al Padre. Es que pensamos que esas buenas obras son las que nosotros hacemos, ¿no? Por nuestra propia justicia, resulta que no. Bueno, no tengo nada más que decir. Si alguien quiera algo para finalizar. Yo lo que digo es que esta promesa en nuestras oraciones deberíamos incluirlas. Cuando quizás a veces los dardos del enemigo vienen fuertes a decirnos que no podemos, que hemos caído 1000 y 10.000 veces en lo mismo, no es cierto, porque fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Y es una promesa dejada para nosotros. ¡Qué bendiciones! Y esas promesas son las que tenemos que hacerlas para nosotros real, creerlas, reclamarlas, porque Cristo lo dijo y Él es fiel. Amén. Bueno, después de leer estos dos capítulos, yo creo que tenemos Dios quiera por su gracia,
hayamos tenido una visión diferente de la justificación por la fe. Esto es muy amplio, desde luego, esto es solamente el ABC, pero podemos tener aquí una percepción y el Señor nos ha enseñado muchas cosas que no es como lo veíamos así nomás, y hay mucho que aprender, tenemos un propósito elevado, hermanas, hermanos, solamente se requiere pues nuestra cooperación, colaboración, digámoslo así, con el Señor, porque a veces nosotros retrasamos este proceso, somos culpables de retrasarlo más de lo debido. Esta semana aprendí algo muy bonito y es que el Señor quería llevar al pueblo de Israel, a ese pueblo que sacó de Egipto, al mismo pueblo, a la misma generación, quería llevarlo no solo a la tierra prometida terrenal, sino a la celestial. Lo dice Wagoner en otro libro. Y ahí lo dice en el Cántico de Moisés, lo pueden corroborar allí. Y en Isaías también, Tommy. Ok, no sabía. Los quería llevar y el maná que les iba a dar era para que ellos pudieran vivir largos años, no murieran, pudieran ver a Jesucristo y luego la segunda venida. O sea, ese era el plan. Increíble. Y ellos comieron maná, pero no lo comieron por fe, dice Wagoner. Y por eso perecieron, como dice un texto en la Biblia. Aunque comieron pan de ángeles, que ese pan era para darles vida eterna, enseñándoles que mm, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si ellos hubieran vivido en la fe de Cristo que Él les iba a ofrecer, nada de 40 años en el desierto, nada de Babilonia, nada de Asiria, nada de enemigos, nada de todas esas cosas. Ese era el plan original, increíble. Pero ahora el plan no ha cambiado. Lo va a hacer el Señor en esta última generación. No temas, no temamos y no desmayamos, como dice la palabra. A mí me deja pensando lo que dice Tommy, que esta generación no comió el maná por fe, y se me vino a la cabeza esta última generación, que muchos le dirán al Señor, y roguemos a Dios que no estemos ahí. Señor, Señor, pero en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios. Y estuvieron, ¿qué quiere decir? Tan cerca de Jesús. Pero el Señor les dice a su propio pueblo: no los conozco, alejados de mí, hacedores de maldad. Increíble, sí. Y solo entra una parte de esa generación que va a llegar. Y es el grupo de los 144,000, ya sellados. Y el único que entró en esa generación a la tierra prometida celestial fue Moisés, que fue el único que se entregó al Señor y vivió lo que el plan que el Señor quería hacer. Por eso el Señor se lo lleva. Es que eso que el Señor hizo con Moisés, aunque él pecó, ¿no? Si él no hubiera pecado, el Señor se lo lleva directo, sin necesidad de morir. Bueno, ahí muere, pero el Señor lo resucita. Primicia Primicia. de los muertos en Cristo Jesús y justificación por la fe. Sí. Sí, tristemente el único entre todo ese pueblo. Hermanos, adelante, avancemos en el Señor. El Señor nos ayude. Amén. Si alguien desea orar para despedirnos en oración, desea orar. Yo, oremos. Padre eterno, Padre celestial, en nombre de tu Hijo, nuestro Rey de Reyes,
Señor de señores, nuestro Salvador y Redentor. Te agradecemos, Señor, por las enseñanzas que nos das. Te agradecemos porque tu Padre, tu Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos han amado desde siempre. Porque tienen el poder transformador, renovador, para borrar toda mancha de pecado que hay en nuestra vida, para transformarnos, poder ser justificados, Señor. Tú tienes el poder para que nosotros aborrezcamos, odiemos al pecado, no lo amemos más bien amemos tu justicia, Señor. Tú también pones el querer tener un corazón limpio, un corazón nuevo, y el cansarnos de tanta maldad y tanto pecado en nosotros, Señor. Tú haces todo eso porque nos amas. Es hermoso, Señor, justo y bueno en gran manera. No debemos temer, no debemos desmayar, porque tú estás con nosotros y tu diestra, Jesucristo, quiere implantar esa justicia de Él en nosotros. Y te agradecemos, Señor, por eso. Te agradecemos porque aún indignos somos de que nos enseñes todas estas cosas. Y en nosotros no hay fuerza, Señor, no hay poder. Ayúdanos a no escuchar más la voz del enemigo, a creerte a ti, a confiar en que tú tienes el poder, Jesús, de todo en nuestra vida, de limpiarnos y que no haya mancha alguna en nosotros, Señor. Y tú nos creaste por un propósito, Señor, y quieres que nosotros cumplamos ese propósito, Señor, pero para eso tienes que estar en nosotros, para hacer tus obras, Señor, y hacerlas contigo. Gracias, Señor. Te pido en tu nombre santo, Jesucristo, por cada uno de los hermanos que estamos aquí, para que sigas santificándonos, síganos enseñando, reprendiendo, Señor. Que podamos oír esa voz de reprensión. Consolador, Señor, esté con nosotros. Y, Señor, que para tu honra y tu gloria, Señor, mañana, el lunes, el martes, todos los días, Señor, cada segundo, estemos pegaditos de tu mano, caminando contigo y haciendo lo que debemos hacer, Señor, escudriñarnos en este momento contigo, clamando a ti y preparándonos, Señor, contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor mío, porque tú eres el único que puede dar paz, gozo. Tú eres el único que nos reprende, que das tu justicia, pero aun cuando no lo merecemos, también nos das bendición, alegrías. Gracias, Señor, porque tienes misericordia con cada uno de nosotros, Señor, a pesar de todo. Permite que podamos salir contigo en estas horas que quedan de la noche, dormir contigo, amanecer mañana contigo, Señor, y seguir caminando de tu lado. Te lo agradezco y te lo pido en tu nombre santo, nuestro Rey de Reyes, nuestro amado Jesús. Amén.